Buenos días. Continuamos nuestra información de la guerra civil en tiempo real. Hoy es 31 de octubre de 1936 y esta última semana del cuarto mes de guerra está marcada por la batalla de Seseña, en la que intervienen por primera vez los tanques soviéticos aportados por el gobierno de Stalin a la República. Para entender la participación de este armamento, hay que recordar que la política de Stalin era, cara a la galería, impedir el establecimiento de un régimen fascista en España, pero también mantener el conflicto en España para tener ocupadas a las potencias fascistas. Es decir, evitar un triunfo rápido del fascismo en España para evitar que, sobre todo, Alemania se volviera contra la Unión Soviética. Sin embargo, esta ayuda no va a ser gratis. Como ya comenté, en el mes de septiembre, el nuevo gobierno de Largo Caballero aprobó el envío de lo que quedaba de las reservas de oro del Banco de España a Cartagena, presumiblemente para pagar la ayuda soviética de armamento. Y aunque no lo fuera así, aunque se trasladaran solo como medida provisional ante el avance de los sublevados, lo cierto es que ahora sí se destina este oro enviado a Cartagena hacia la Unión Soviética, con el objeto no solo de pagar lo que acaba de llegar el 12 de octubre al mismo puerto de Cartagena, sino los futuros envíos que va a seguir haciendo la Unión Soviética durante todo el conflicto de tanques y aviación. Concretamente, el 25 de octubre parten de Cartagena 4 mercantes soviéticos escoltados por destructores republicanos desde el puerto de Cartagena hacia el de Odesa. Transportan 510 toneladas de oro, no en lingotes, sino principalmente en monedas y otras piezas de joyería. Por lo tanto, su valor histórico numismático supera incluso al valor real. Se ha calculado que estas 510 toneladas de oro valdrían al cambio actual 12.200 millones de euros al peso del oro y 20.000 millones si se cuenta su valor numismático. Recordemos que no es todo el oro del Banco de España, sino lo que queda de él, porque la tercera parte ya se ha dejado en París, se ha enviado a Francia a finales de julio para pagar el envío de armamento de empresas privadas francesas a la República. Por tanto, de estas 510 toneladas, que su ruta durará 11 días, una vez lleguen a Odesa, irán por ferrocarril vía Kiev hasta Moscú, donde permanecerán en el depósito Kurgan a partir del 5 de noviembre. Una vez fundido este oro, el 72% se enviará a París como depósito a una cuenta del banco, a una cuenta bancaria del Partido Comunista de la Unión Soviética, y otro 28% permanecerá en Moscú. Como la guerra se va a prolongar 2 años y medio, al final todo este oro se gastará. Es decir, el valor de las armas enviadas por Stalin a lo largo de los 2 años y medio siguientes, pues va a acabar equivaliendo al precio, a la cantidad total de oro. Por lo tanto, la versión del gobierno soviético es que no se debe devolver ni oro ni su equivalente a España, porque ya se ha gastado durante el conflicto. El gobierno de Franco, que saldrá vencedor tras la guerra, tendrá una versión diferente y propagará el mito del oro de Moscú, como que los soviéticos se niegan a devolver un oro dejado en préstamo. Y naturalmente, independientemente de que quedara un oro en las arcas de la Unión Soviética, al no reconocer al gobierno de Franco, pues no se devuelve nada. Aunque los autores actuales consideran que no había argumento ni del gobierno franquista, ni del democrático posterior, ni de la República en el exilio para que se devolviera, porque era un
era un oro en depósito para pagar el armamento que se entregó. Es decir, las armas soviéticas no eran gratis, sino que había que pagarlas al no tener metálico, pues con las reservas de oro del Banco de España. Por lo tanto, aunque se siga hablando de esto, no, no tiene más motivación que la política. Aclarado este punto, pues hay que pasar al frente militar, donde estas armas soviéticas van a hacer aparición por primera vez esta semana. Siguiendo con el avance de las columnas de la séptima división que dirige Varela hacia Madrid, tenemos que el 27 de octubre la columna de Barrón entra también en Madrid por el sur. Ya había entrado a Navalcarnero la semana pasada, la de Asensio Cabanillas. Ahora más al este también entran, procedentes de la carretera de Toledo, las tropas de Barrón a las localidades de Torrejón de Velasco y Griñón, cuyo aeródromo servirá para bombardear Madrid desde más cerca. Más al este, la columna de caballería de Monasterio, que es el punto más débil y el que avanza por los territorios menos estratégicos del frente, llega a la localidad toledana de Seseña, que va a ser el lugar donde los republicanos lanzan una ofensiva en la que van a utilizar por primera vez el armamento soviético. Lo consideran el lugar lógico porque es el flanco más débil de los franquistas y al que más rápidamente pueden llegar los tanques soviéticos desde Murcia. Por cierto, según comenta Jorge Martínez Reverte en su libro La batalla de Madrid, que ya he utilizado en algún vídeo previo, pero me olvidé mencionar, y utilizaré sobre todo para los de la batalla de Madrid en noviembre, en principio los instructores soviéticos de tanques no iban a participar en el combate, pero la urgencia del avance, la rapidez del avance franquista hacia Madrid les obligó a entrar, a participar ellos en esta batalla, porque aún no había población, no había militares españoles que tuvieran formación adecuada. Aunque llevaban instruyéndoles 2 semanas en Archena, todavía no tenían tripulantes de carro suficientes en España para sustituir a los instructores soviéticos. Así que los tanques soviéticos, algunos aviones, se dirigen hacia la provincia de Toledo y van a hacer un ataque en coordinación con las fuerzas de Puigdendolas, que atacará desde el norte. Sin embargo, esta maniobra es imprudentemente anunciada nada menos que por el presidente del gobierno, del gobierno republicano, Largo Caballero, que el 28 de octubre, víspera del ataque, por razones propagandísticas, lanza una arenga a las Fuerzas Armadas del Ejército del Centro, pero como se emite en abierto, da muchas pistas al enemigo sobre el momento del ataque y el lugar. Concretamente, Largo Caballero dijo: mañana, 29 de octubre, al amanecer, nuestra artillería y nuestros trenes blindados abrirán fuego contra ellos. Enseguida aparecerá nuestra aviación, lanzando bombas contra el enemigo y desencadenando el fuego de sus ametralladoras. En el momento del ataque aéreo, nuestros tanques van a lanzarse sobre el enemigo por el lado más vulnerable, sembrando el pánico en sus filas. Ahora tenemos tanques y aviones. Adelante, camaradas del frente. La victoria es nuestra. Con esto, Largo Caballero dice que tienen tanques y aviación, que conociendo la escasez de tales armas en el ejército republicano no podían proceder más que de la Unión Soviética. Y al decir que van a lanzarse por el lado más vulnerable, y además al amanecer, se indica el momento y el lugar del ataque. Además, el mismo día, los franquistas capturan a un capitán cerca de Aranjuez y lleva encima documentación referente a la ofensiva contra Seseña. Sin embargo, el general Varela no da credibilidad a estas informaciones. Considera tan imprudente el anuncio del presidente y la documentación del capitán Engueras que no toma medidas.
tampoco tiene mucho tiempo, ya que el ataque es a la mañana siguiente, pero no, los franquistas, a los que les llega la información, no da credibilidad a esto, de manera que el ataque es una cierta sorpresa para Monasterio, al que no se le ha informado de que puede ser el franco más débil que va a sufrir el ataque en Seseña. De manera que el 29 de octubre comienza una ofensiva doble. Por el lado más débil, insistimos, el de la columna de caballería de Monasterio, que avanza por la provincia de Toledo todavía a la altura de Seseña, vendrá desde el este, es decir, desde el otro lado del río Jarama, una agrupación dirigida por un general soviético, ya que incluye los 15 carros T-26 con tripulantes soviéticos y españoles y 30 aviones de bombardeo Katyusha. Sin embargo, la base de las tropas de infantería serán todas españolas, concretamente la primera brigada mixta de Enrique Lister y dos columnas de milicianos que todavía no se han convertido en brigadas, que son las de Burillo y Uribarri. Atacan, por tanto, desde el este contra Seseña y contra Monasterio, mientras desde el norte ataca el coronel Puigdendolas, al que ya le vimos en Guadalajara y en Badajoz, bajo el mando de 3 columnas, que serán las de Juan Modesto, Fernández Cavada y Bueno. Modesto atacará desde Humanes en dirección al aeródromo de Griñón, Fernández Cavada desde Parla hacia Torrejón de la Calzada y Bueno desde Valdemoro hacia Torrejón de Velasco. El resultado de la ofensiva por el este es que la aparición de los tanques pilla por sorpresa a la caballería de Monasterio, que es muy vulnerable, y en Seseña pues sufren los regulares de caballería grandes bajas, muriendo tanto hombres como caballos bajo el fuego de los tanques. Desbaratados así por el ataque sorpresa de los carros, los republicanos consiguen llegar hasta la vecina población de Esquivias, aunque todavía lejos de su objetivo, que es Illescas. Hay un doble problema. Bueno, además, para explotar en este ataque, los carros soviéticos que cuentan con cañones destruyen 2 tanques italianos Fiat que solo cuentan con ametralladoras. Al principio la ofensiva parece un éxito, pero sufre 2 problemas. Bueno, 3. En primer lugar, los carros, que recordemos que son de pequeño tamaño, escasa velocidad, débil blindaje y que cuentan con un cañón pero de poco calibre, avanzan demasiado rápido para la infantería española, que no consigue alcanzarlos. Se queda en Seseña combatiendo a las bolsas de resistencia y los tanques quedan aislados en Esquivias y sufren además un contraataque por parte de legionarios que utilizan por primera vez en la historia, por lo menos que se documente, un arma llamada cóctel, que más tarde se llamará cóctel Molotov. De ahí el título de este vídeo. Se trata de una bomba en esta época los empiezan a llamar bombas de gasolina. Se trata de una botella llena de gasolina a la que se le ata un trapo incendiado, que al lanzarse la botella como si de granada se tratara, se produce un pequeño incendio. Entonces, lanzadas estas bombas de gasolina contra las ruedas de los tanques, se pueden al menos detener y luego atacar de otra manera, al asalto personal o con granadas de mano. De manera que con este procedimiento novedoso, aunque probablemente lo utilizarían alguna vez contra infantería en la guerra de Marruecos, pero no ha trascendido, porque es raro que se les ocurra esto de repente en un ataque sorpresa, pero lo cierto es que es el primer ataque, la primera utilización documentada de la bomba de gasolina. Los legionarios consiguen de esta manera destruir 3 tanques soviéticos, matando a 8 de sus tripulantes. Aislados de la infantería, por tanto, los blindados supervivientes se dan media vuelta y regresan a Seseña, donde el contraataque franquista acaba haciendo retroceder a toda la agrupación.
de manera que, aunque causan bastante daño entre la caballería y los tanques italianos, no, el objetivo de conquistar Illescas fracasa y se acaba regresando al punto de partida. Mientras tanto, en el sector norte, el general Puigdendolas fracasa en el asalto a Griñón y Torrejón de Velasco. Sí consigue recuperar Torrejón de la Calzada, que es el pueblo menos importante de los tres, pero enseguida estas fuerzas se van a ver rodeadas por ambos flancos y tendrán que retirarse. De manera que en la batalla de Seseña se considera un fracaso para la República y no consigue parar el avance franquista hacia Madrid, que va a continuar los 2 días siguientes. El 30 de octubre, en el sector oeste, las tropas de Asensio Cabanillas, que tomaron Navalcarnero, siguen avanzando hacia el norte por Sevilla la Nueva y llegan a Brunete, localidad famosa el año próximo por otra batalla mucho más importante. Llegan a Brunete enlazando con la columna de Delgado Serrano, que procede de San Martín de Valdeiglesias. De manera que se toma esta estratégica población que está en la carretera de Navalcarnero al Escorial. Volviendo al sector de Seseña y Torrejón de Velasco y la Calzada, las fuerzas que han sido atacadas el día 29 vuelven al contraataque, de manera que la ofensiva de Seseña solo les detiene 2 días. El 31 de octubre, avanzando en doble columna, estas tropas toman Valdemoro y Parla, quedándose a solo 20 kilómetros de Madrid. En Parla los milicianos huyen en desbandada y el coronel Puigdendolas intenta detenerlos a punta de pistola. Se produce un enfrentamiento en el que Puigdendolas mata a uno de los milicianos con su arma y los milicianos le matan a él. De manera que Puigdendolas, que ha sido un destacado militar al servicio de la República en Guadalajara y en Badajoz, acaba muerto el 31 de octubre por sus propios hombres en Parla. Es una señal muy descorazonadora para el gobierno republicano, que ve como los tanques soviéticos tan prometidos y la aviación no han conseguido parar más que 48 horas el avance franquista sobre Madrid y ya, aunque en la zona oriental y sur de la provincia de Toledo va a seguir en manos de la República el resto de la guerra, la zona norte que linda con Madrid ya está completamente ocupada y los franquistas están entrando en Madrid por el sur en todas las carreteras, estando ya a solo 20 kilómetros de la capital. La situación se vuelve cada vez más complicada. Por eso el 30 de octubre se toma la medida de movilizar a todos los hombres de 20 a 45 años. Esto no significa que todos vayan al servicio de las armas, se indica que tendrán que estar disponibles para el momento que se les llame para servicio de armas o de industria militar. Por si esto fuera poco, hay que recordar que el ataque de las columnas de infantería y caballería se ve acompañado por los ataques aéreos. La toma, de hecho, del aeródromo de Griñón favorecerá que los aviones con escasa autonomía de vuelo puedan bombardear Madrid con mayor frecuencia. De hecho, el 30 de octubre se produce un bombardeo sobre la población de Getafe, que una de las bombas cae sobre la escuela y mata a cerca de 60 niños. Es uno de los bombardeos más graves que se producen en la Guerra Civil Española, pero como ya he dicho, por desgracia habrá muchos más. El 31 de octubre Madrid es bombardeado por primera vez, quiero decir, ha habido bombardeos ocasionales a finales de agosto, lo comenté, pero a partir del 31 de octubre ya los bombardeos van a ser muy frecuentes y casi diarios. Hablaré más de ello a lo largo del mes de noviembre. En represalia por los bombardeos aéreos, pero también siguiendo una política represiva
que viene de la época, primero, en los primeros días de la guerra ya se producen asesinatos por parte de las milicias sobre sospechosos derechistas o golpistas. Ahora aumentan en cuanto surgen los rumores de la quinta columna que mencionaba el mes pasado, pero el hecho de que lleguen bombardeos les da más excusa para realizar las llamadas sacas de prisiones, en la que sin juicio previo, a pesar de la creación de los tribunales populares a finales de agosto, se produzcan más asesinatos. Concretamente, el día 31 de octubre, en de la cárcel de Ventas se saca a 30 presos, se los traslada a Aravaca y se les fusila. Entre ellos hay dos nombres conocidos. Los dos llamados Ramiro, de hecho Ramiro Ledesma Ramos y Ramiro de Maeztu. Ledesma Ramos es el primer creador de lo que luego llamarán el fascismo español. No crea ningún partido, sino una publicación llamada La Conquista del Estado, que luego se unirá a las Juntas Castellanas de Acción Hispánica que habría creado el ya difunto Onésimo Redondo. Y luego estas juntas se unirán a la Falange, como ya he comentado en varias ocasiones. El otro es Ramiro de Maeztu, que es un intelectual, escritor de la generación del 98, pero que en los años de la República se había unido al partido monárquico Renovación Española, el mismo al que pertenecía Calvo Sotelo. Fue también fusilado en Aravaca el día 31 de octubre. En cuanto a la información internacional, tiene que ver principalmente con Alemania, lo referente a la guerra civil. No está muy claro, por lo menos para mí, la fecha en que se empieza a utilizar esta palabra, pero Hugh Thomas menciona el 30 de octubre como día de creación de la Legión Cóndor. Este es el nombre que recibirán los aviadores y aviones que Alemania sigue enviando a España y que enviarán, hasta ahora ha enviado principalmente aviones de transporte que pueden utilizarse como bombarderos, pero a partir de noviembre va a enviar ya con el nombre de Legión Cóndor más aviones de bombardeo específicos y aviones de caza. Esto obedece a una decisión del Ministerio de Exteriores, que era al principio había sido reticente a colaborar con Franco, pero ahora, vista la implicación soviética en el conflicto, el ministro von Neurath apoya entusiásticamente el apoyo a Franco. Y recordemos que desde hacía unas semanas se encontraba en España el almirante Canaris, jefe del Servicio de Información Militar alemán. El 30 de octubre, el ministro Neurath escribe a Canaris que debe incrementarse el apoyo alemán a Franco, pero que deben tener autonomía las fuerzas militares alemanas, para que con la conducción de la guerra sea más eficaz. Concretamente, el mensaje decía lo siguiente: teniendo en cuenta la posibilidad de que aumente la ayuda a los rojos, el gobierno alemán no considera que la táctica de combate de la España blanca, que es como llamaban a la España franquista o nacional, siguiendo la analogía rusos blancos y rusos rojos de la guerra civil rusa. El gobierno alemán no considera que la táctica de combate de la España blanca, tanto en tierra como en el aire, esté bien orientada de cara al éxito. Por lo tanto, de ahí se trata de enviar más, de ahí viene lo de la creación de la Legión Cóndor, para enviar más y mejores aviones a Franco, pero que estos aviones tengan autonomía operativa. Y otro detalle que en realidad ocurrió la semana pasada, el 23 de octubre, pero que hay que mencionar, es que Alemania firma dos protocolos, todavía no son tratados, pero es la base de los futuros tratados anti-Comintern y el Pacto de Acero. El 23 de octubre el protocolo con Italia coordina la ayuda germano-italiana a los españoles, y a los españoles franquistas, evidentemente, y es el primer acuerdo escrito entre las dos potencias que luego constituirán el eje nazifascista. Aunque ya dije que tenían muchas coincidencias ideológicas,
Las diferencias estratégicas, sobre todo en cuanto al tema austríaco, habían mantenido apartados en la política exterior a los alemanes y a los italianos. Pero ahora por primera vez hay un documento escrito que servirá de base para el futuro pacto de acero entre Alemania e Italia de 1939, a su vez base de la Alianza del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y también base del futuro pacto tripartito con los japoneses es la firma el mismo día, 23 de octubre, del borrador del pacto anticomintern, es decir, anticomunista, entre Alemania y Japón, aunque la firma definitiva del pacto no tendrá lugar hasta finales de noviembre. Por lo tanto, Alemania tiene ya acuerdos escritos el 23 de octubre de 1936 con Japón y con Italia, aunque todavía estos pactos no están ratificados y no habrá un pacto tripartito entre las tres potencias hasta ya empezada la guerra en 1940. Por lo tanto, novedades importantes esta semana, no solo para la política internacional, sino para la situación de la Guerra Civil Española, en la que Madrid está cada vez en mayor peligro, porque ya el norte de la provincia de Toledo ha caído completamente, la ofensiva republicana para pararla ha fracasado, a pesar de contar con tanques y aviación soviéticos, y las puntas de lanza del ejército de la séptima división franquista están ya a la altura de Brunete, de Parla, de Valdemoro, en una situación a apenas 20 kilómetros, y por supuesto Navalcarnero. Están según los sectores, están entre 20 y 40 kilómetros de las afueras de Madrid. Por lo tanto, la semana que viene y las posteriores habrá que hablar en detalle de esta batalla de Madrid en la que todo el mundo pone sus ojos estos días. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.